Bien, Bien, voy a... agradeciendo, sí, gracias, agradeciendo la invitación de la doctora Elsa Choi. En esta oportunidad vamos a discernir sobre el diseño estratégico y plan de negocio de impacto. No, para eso he preparado unas diapositivas, vamos a ir hablando. También vamos en paralelo usar un Excel de una manera bien sintetizada. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Primero, vamos a ver que el emprendimiento, ya, cuando hablan de empresarios, realmente todos somos emprendedores en un primer inicio. O sea, emprendedor puede ser del dueño de, digamos, de revistas académicas hasta, digamos, una corporación. ¿No? O sea, no veamos de que empresario, pues, paredes, ¿no? De que definitivamente obstaculizan el sueño de ser empresario, ¿no? Todo emprendedor que tiene una idea de negocios puede generar beneficios, puede generar un potencial, ¿no? Justamente esto va dirigido a las damas contadoras, ¿no es cierto? Las damas contadoras de todo el Perú como para que ellas obviamente tengan una alternativa o diversifiquen su ámbito de acción. Y es importante porque conozco varias contadoras que, aparte de ser asesoras, ser académicas, ser investigadoras, tienen su punto de negocio que parece que lo toman a veces como diversión, porque es una rentabilidad adicional. Bien, de ese punto de vista, vamos a hacer en esta exposición, ¿no? De 45 minutos. Tenemos, por ejemplo, un caso de éxito de María Almenara, ¿no? María Almenara, vamos a ponerlo esto más acá, ¿sí? Almenara, hace 10 años o hace, vamos, 15 años no se le escuchaba mucho, pero María Alejandra Almenara inició vendiendo tortas en su colegio y luego repartiendo postres y bicicleta, ¿no? Eso es lo que datan, ¿no? Tengo la suerte de ser compañero del contador general, ¿no? Y data de ese punto de vista cómo fue surgiendo. Se formalizó como empresa en el año 2007 y poco a poco se fue posicionando, ¿no? Destacando por ofrecer postres artesanales elaborados con ingredientes de alta calidad. La propuesta de valor de María Almenara, ¿no? Es ofrecer repostería, pastelería que combina recetas caseras, tradición y sabor auténtico, con una experiencia moderna de tienda. Marca que conecta emocionalmente el postre como símbolo de celebración y felicidad. Acá tenemos una línea de tiempo, ¿no? Digamos, acá está, cómo fue evolucionando, ¿no? Primer taller de producción, 2007, un pequeño taller en un departamento alquilado, imagínense, iniciando la producción formal de postres. Luego, el 2009 ya comenzó a ofrecer sus productos. Y lo que siempre aconsejo es que se debe reinvertir. O sea, un negocio se debe reinvertir y se debe separar de otras líneas de negocio que se tengan. Por ejemplo, si tenemos un estudio contable y un restaurante, separarlos. ¿Ok? Cada línea de negocio debe estar tipificada y debe enfocarse en su core business. O sea, no mezclar plata de uno con plata de otro. ¿Estamos? Para que corra el negocio. Luego se expandió, 2018 abre su segundo local y ya tuvo un posicionamiento de mercado que, como ven, el 2019 es nominada en los premios Moon. 2024 allá alcanzó el año pasado 15 locales, ¿no? Y competencia pues con La Nuez, con Mamino, etc, etc. Pero tiene su, su punto que son los postres, pues, ¿no? Bien, entonces, definitivamente vemos acá que es una empresa, una panadería de primer punto, de primer nivel, que poco a poco la idea de negocio y se fue plasmando, buscó qué es lo que quería el mercado y, como vamos a ver ahora, ya revirtió el hecho de nosotros ir al mercado, sino del mercado ir a nosotros. ¿De acuerdo? Esta es una idea muy importante. Los factores de éxito al emprender un negocio, es importante decirlo, es la pasión y motivación personal, ¿no? Definitivamente tiene que haber una motivación personal y
conocer el negocio, indagar el negocio y ver los competidores, ver cómo está calando en el mercado, ¿no? Es simplemente ir al restaurante, ir a una tienda, ir a una juguería, una sanguchería y ver definitivamente cómo está fluyendo el público objetivo. Visión clara, la visión debe ser clara y eso importante es, digamos, estar informados, ¿no? Estar informados de quiénes son los proveedores, quiénes van a ser nuestros clientes. También es importante la innovación constante. Debemos innovar, ¿no? O sea, lo único constante es el cambio, como ustedes saben. Debemos estar innovando permanentemente. Es importante también separar. Yo lo considero el modelo de los cuatro bolsillos, de los cuatro bolsillos, ¿no? Acá, cuatro bolsillos. Los bolsillos de adelante y los bolsillos que están atrás. El bolsillo de adelante, bolsillo izquierdo, es, por ejemplo, acá todos somos capaz, algunos no, pero tenemos obligaciones familiares. Entonces, uno es el bolsillo personal de ustedes, como damas que son. Bolsillo personal, bolsillo izquierdo. Bolsillo de la derecha, el bolsillo familiar. El bolsillo de atrás es el bolsillo como funcionario que eres, ¿no? En tu estudio contable, como asesora contable, asesora jurídica, asesora laboral. Y el otro bolsillo es tu empresa. Son cuatro bolsillos. Si confundimos los bolsillos, puede haber problemas. Por ejemplo, ¿no? Si vendemos el terreno de la familia para cubrir el déficit que va en nuestra empresa, podríamos estar confundiendo los bolsillos y eso no es bueno. ¿De acuerdo? O si confundimos nuestro bolsillo personal con el bolsillo familiar, ¿no? Porque tenemos responsabilidades en la familia. Yo o ustedes tienen su presupuesto personal, pero también un presupuesto familiar que comparten con la familia. Entonces no podemos estar de un bolsillo sacando el otro. Entonces, gestión financiera responsable. Como financista que soy, he visto quebrar muchas empresas, muchas personas por no tener una buena gestión financiera. Fui fundador de Cibertech y me acuerdo que habían tremendos alumnos de electrónica, tremendos alumnos de industrial, pero quebraron por no saber la gestión financiera definitivamente. Debe haber un liderazgo y trabajo en team. Debemos desterrar eso de que ser individualistas. Debemos trabajar en equipo, ¿no? Porque el éxito de todos es el éxito, pues, de la empresa, es el éxito de todos. Hacer lo que llaman la sinergia. Cada uno contribuye. Conocimiento del mercado es muy importante conocer el mercado. Una cosa es conocer el mercado en Francia y otra cosa es conocer el mercado español, el mercado peruano es diferente, ¿no? Resiliencia y perseverancia, ¿no? Es importante porque a veces vamos a combinar nuestras cuestiones emocionales con la empresa y eso no es bueno porque el cliente ve todo eso. Una planificación estratégica, ¿no? Una planificación estratégica no necesariamente lo hacen los grupos económicos, puede hacerlo una pequeña empresa, ¿no? ¿Cuál es tu misión, visión? ¿Cuáles son tus objetivos a corto, mediano plazo? Formación continua, ¿no? La formación, la capacitación para mí es importante. O sea, la capacitación es una inversión. Ahora, por ejemplo, en Big Data, ¿no? En IA, en inteligencia artificial, en, digamos, en costos estratégicos, etc., etc. Y también el networking y la red de contactos es muy importante, ¿no? Fíjense que Obama ganó las elecciones con red de contactos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es importante eso, mantener un networking, ¿no? Yo pertenezco a un grupo de BNI, igual, también que somos una serie de empresarios que cada uno nos ayudamos y es networking, ¿no? Nos repartimos tarjetas y, por ejemplo, ahí, como acá también debe ser, un peluquero, ¿no? Que está en San Isidro, todos los empresarios van a cortarse el pelo ahí. Imagínense cómo puede florecer su negocio, ¿ok? Satisfacer o exceder los requerimientos del cliente ahora y en el futuro. Eso es calidad. O sea, el cliente es el principal accionista de la empresa. Desde ese punto de vista, y de acuerdo al temario, tenemos primero que localizar el problema en el mercado, identificar una necesidad real o una dificultad existente, ¿no? ¿Quién iba a pensar, pues, de que los dulces, quién iba a pensar, por ejemplo, ahora que va a ser mucho calor, ¿no? Unos polos, ¿no? Acá. O quién iba a pensar, pues, que diferentes productos que se han dado, ¿no? Que tienen alto impacto. Entonces, ver qué necesita el mercado y del mercado
hacer un producto que satisfaga esos requerimientos. Analizar las causas, efectos y a quién afecta es muy importante también, ¿no? Cómo repercute. Entender el contexto antes de ofrecer una solución. El contexto es muy importante, ¿no? ¿Dónde estamos situados? Vamos a una panadería, por ejemplo, ¿cuántas panaderías están alrededor? ¿Cuántas personas pasan por ahí? ¿Qué nivel socioeconómico? No vas a poner, por ejemplo, en el, ¿no? Y así ha sucedido, ¿no? En el cono sur vas a poner un restaurante que cobra 50 soles, 60 soles el plato, ¿no? Definitivamente eh, han quebrado varios, ¿no? Tenemos que ver el contexto, tenemos que ver, digamos, cuál es el presupuesto que tiene en ese público objetivo. Solucionar, definir el producto o servicio que resuelve el problema y mostrar lo que lo hace diferente. Eso es muy importante, tu ventaja competitiva, ¿no? Explicar el valor que genera para los clientes, ¿no? ¿Qué? Si tú estás vendiendo departamentos, ¿qué valor le vas a dar? Bienestar, tranquilidad, ¿no? O sea, ¿qué vendes, no? ¿Qué vendes? Vendes, si vendes postres, vendes que es dulce, vendes alegría, no sé, vendes una zona de esparcimiento, ¿no? ¿Qué vende Starbucks, por ejemplo, no? Café, ¿no? Vende distracción, vende relaciones públicas, etc., etc., ¿no? Y eso sale obviamente del análisis que se hace. Siempre es importante hacer un análisis forro, ¿no? Yo le llamo fortalezas, oportunidades, riesgos y debilidades, ¿no? Forro, porque más se conoce como gestión de riesgos que gestión de amenazas, ¿sí o no? Entonces le pongo R. For, la fortaleza. ¿Cuáles van a ser las fortalezas de tu negocio, de tu emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, el buen clima laboral, se conocen los socios, buena comunicación, ¿no? Tienes capaz una espalda financiera, oportunidades, ¿no? Captar las oportunidades que tiene el mercado hoy por hoy son muy importantes. El mercado peruano es muy próspero. Yo he estudiado diferentes negocios y las rentabilidades son elevadas, ¿de acuerdo? Ahora, todo no es rentabilidad tampoco, porque como vamos a ver, tenemos que hacer una empresa sostenible, una empresa que tenga responsabilidad social también, para sentirnos mejor. Los riesgos también tenemos que ver qué riesgo hay, ¿no? Por ejemplo, ahorita el riesgo de una exportadora es el tipo de cambio. Está bajando el tipo de cambio, pero para, para la importadora es un riesgo, ¿no? Por ejemplo, tú importas, perdón, es una oportunidad, pero para el exportador es un riesgo, ¿no? O sea, cosas que a veces son oportunidades para unos, ¿no? Son riesgos para otros. Y las debilidades, ¿no? Tratar de mitigar las debilidades, ¿no? La distribución de planta, por ejemplo. Es importante el layout que se haga en una empresa, ¿no? Cómo vamos a recibir al cliente, ¿no? La motivación intrínseca, extrínseca que le damos a nuestros trabajadores es muy importante, ¿no? Y eso tenemos que mejorarlo. El trato, muy importante, ¿ok? Este, por ejemplo, de Almenara, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, una nomás. Alta demanda del pan en el mercado. ¿Quién no come pan, no? ¿Quién no come dulces, por ejemplo, no? Oportunidades, descuentos, promociones, debilidades, imagen comercial poco conocida, ¿no? Digamos, ¿no? Amenazas o riesgos, ¿no? Incremento de los precios de los insumos, competencia. O sea, la idea es ir, digamos, aminorando las debilidades y mitigando los riesgos o amenazas. Acá tenemos a Stephen Covey que dice, la fuerza reside en las diferencias, no en las similitudes, ¿no? O sea, la diferencia que te hace de tu emprendimiento con otra empresa. ¿Cuál es la diferencia? La ventaja competitiva, ¿no? Y eso es muy importante. Y justamente debemos potencializar eso. Acá no dice, ya, dice, la visión sin acción es un sueño. La acción sin visión es simplemente pasar el tiempo. Pero acción con visión es hacer una diferencia positiva, ¿de acuerdo? Muy importante. Luego tenemos que definir el tema de los ingresos. Para eso lo vamos al Excel, ¿ok? Un ratito. Vamos a ver. Ya estamos acá. Ahí está. Acá se ve, se nota, por favor, Sheila, el Excel. Sí, gracias. Gracias, Sí te señorita. veo. Sí, ya. Ok. Se parece cuando estuve en Francia, ¿no? Yo no sabía nada de francés, pero con mímica nomás lograba ir a cualquier sitio, ¿no? Ok, muy importante. Acá tenemos, por ejemplo, la inversión en el lado izquierdo, ¿no? Tenemos capital de trabajo y tenemos capital permanente. Capital trabajo, por ejemplo, es en una panadería la harina, el azúcar, el huevo, ¿no?
la caja que debes tener, tu cuenta corriente. Y capital permanente podría ser tu horno, ¿no? Podría ser una computadora. Y también tenemos por el lado del financiamiento, ¿no es cierto? Tenemos cómo te vas a financiar, ¿no? Porque si necesitas una inversión de 50.000, ahora te tienes que preguntar cómo vas a conseguir esos 50.000, ¿no? Entonces se consigue, sabemos nosotros, como contadores que somos la mayoría, como administradores o economistas que están acá, que tenemos 5 deudas, ¿no? La deuda financiera, tributaria, comercial, diversa y laboral. Esas deudas son nuestros pasivos y tenemos que administrarlos adecuadamente. ¿La deuda es buena? Sí, pues. La deuda financiera, por ejemplo, es buena, te hace crecer. Obviamente si tú utilizas bien el palanqueo financiero, ¿no? Pero si te vas a endeudar para hacer una inversión que no tiene un correlato en una rentabilidad, definitivamente no va a poder honrar esa deuda financiera. Todos tenemos deuda tributaria, ¿no? Como empresa tenemos la tercera categoría. Aparte, nuestro presupuesto personal, pagamos primera si tenemos no un local, segunda, una casa, segunda categoría si tenemos dividendos, tercera, la empresa, cuarta, asesores, quinta categoría si estás en planilla, ¿no? Y eso tenemos que, de alguna manera, administrarlo bien. La deuda comercial, ¿quiénes van a ser tus proveedores? Es importante. Y Michael Porter, dentro de las fuerzas competitivas, ve a lo que es los proveedores, que son muy importantes, ¿no? O sea, si vas a conseguir atunes, por ejemplo, vas a comprar y vender atunes, por ejemplo, la vez pasada vi el atún La Patrona, ¿no? La caja está a 120 soles. ¿Y qué tal atún es? Excelente. Ese atún lo ves en una tienda comercial, está 4 veces su valor. Proveedores son muy importantes, de mano en mano. La deuda diversa, tu luz, tu agua, ¿no? Tu alquiler y la deuda laboral, tus colaboradores, ¿de acuerdo? Que deben ser obviamente colaboradores de alto rendimiento. Y para eso obviamente hay que tratarlos bien, ¿no? Hay que tratarlos bien. Para mí, el colaborador, el recurso humano, por eso se llama gestión del talento humano, es muy importante. Eso está demostrado. Te hace funcionar la maquinaria y los recursos propios, ¿no? Tienes que ver cuánto te vas a financiar de los 50.000, digamos 30.000, y cuánto vas a poner de tu bolsillo, 20.000. Definitivamente esto es patrimonio, ¿no? El patrimonio yo le llamo matrimonio, porque cuando tú vas a hacer una panadería, te casas con la panadería, porque es tuya, pues, ¿no? Definitivamente te levantas a las 3 mañana para ver, a controlar quién, el hornero, etc., etc., ¿no? Es tu empresa. Y esa empresa, con un vaso comunicante, te va a generar, pues, ingresos, que justamente estábamos viendo en el PPT. Ingresos, que son estos ingresos que están acá. Este azulito que lo estamos viendo son los ingresos durante todo un periodo, digamos, una evaluación de 10 años, imagínense. Y acá también tenemos los egresos que están en rojito. La diferencia entre los azulitos y los rojitos son flujo de caja. Y ese flujo de caja, obviamente, tiene que ser, obviamente, ¿no? Hay evaluadores que lo traen al presente y debe ser mayor, pues, a tu inversión inicial que fue 50.000, ¿no? Si es mayor, obviamente, en el tiempo, corre el emprendimiento, ¿no? O sea, no te puedes lanzar a un emprendimiento sin hacer una evaluación de un flujo de caja, que es muy importante. Y también acá tenemos la parte amarilla, que es la parte operativa, la parte celeste, que es la parte financiera, y la parte rosada, que es la parte tributaria. Tenemos que estar bien en los tres. Conozco, por ejemplo, la U Alianza, la parte operativa está bien. Claro, porque llenan estadios, pero la parte tributaria deben millones de millones a la SUNAT. Tanto así que le han fraccionado la deuda por 10 años. ¿Está bien? Entonces la parte operativa está bien, pero la parte tributaria mal planeamiento tributario. Hay empresas que operativamente le va bien. Operativamente es vender panes, vender tortas, comprar huevo, pagar al administrador, pagar al vendedor, pagar luz, agua, teléfono. Esa es la parte operativa. O sea, lo que una empresa opera en su ciclo normal de operaciones. La parte financiera es gastos financieros, cuando te palanqueas, los ingresos financieros y por ahí compras bonos, acciones, o estás con un depósito a plazo del 7%, ¿no? Obviamente que la tasa real no sea negativa. Y la parte tributaria, ¿no? Hacer un buen planeamiento tributario, ¿ok? Para que al final no sufra las consecuencias, ¿no? No vaya a ser como la gente que se va al Japón, gana bastante y después viene y le viene una carta que tiene que pagar a la zona de allá un montón de plata. ¿Ok? ¿El audio aparece? Internet. Ah, ya, se congeló, ¿no? Sí.
Sí, ¿Te pensé que era parece? yo, pero es el expositor. Algo pasa con su Sí, sí, red. hay que Sí. esperarlo. Vamos a Ujú. esperar. Voy a comunicarle. Bueno, estoy tratando de comunicarme con el doctor Carlos Mendoza. Parece que ha tenido hay un problema de dificultad. No logro todavía contactarme con él. Sin embargo, vamos a esperar, con las disculpas del caso, vamos a esperarle unos minutos. Ya le envié un mensaje, ¿no? Esperemos que dé respuesta. En todo caso, vamos bueno, todavía no me adelanto porque en realidad debemos terminar con el doctor Carlos Mendoza, que debe estar seguramente con problemas de conexión. Pero ya tenemos a nuestro segundo expositor, el doctor Efraín Vilca, quien va a continuar, pero ya con el diseño de un plan de negocio. Entonces, como ustedes pueden observar, el doctor Carlos Mendoza nos está orientando a temas que son temas claves en el sentido de qué es lo que necesitamos, que la experiencia que él tiene en el tema de emprendimiento hace que pueda mencionar casos reales, ¿no? Como lo acaba de señalar. Entonces vamos a esperar unos minutos, por favor. Esperemos unos minutos para que él pueda nuevamente conectarse. Sí, hola, hola. ¿En qué me quedé Ah, ya, exactamente? perfecto. Voló el internet Sí. acá. ¿Ah? Ah, voló. Bueno, sí, pues ¿En qué me quedé? seguramente tú estás en San Marcos, Sí, ¿en ¿o qué me no? quedé, por favor? Sí, está, mira, ¿puedes compartir, por El favor? Excel. Sí, estaba justamente Sí, estoy en trabajando. una computadora Estabas ahorita. hablando de que no había personas que no cuidaban su flujo de caja, ¿no? Ah, ya, Estabas ya. hablando. O sea, el Excel ya lo había pasado. No, Todavía, todavía. todavía seguías con el Excel. Ah, ya, ya, ya. Entonces, un ratito. Voy a pasar con un CV a la otra computadora, ¿ya? Por favor, un ratito. Ta, 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 ta. Break, break. Tiene que hacer una jugada acá. Ojalá que resulte. Vamos a ver. Pero ya no hay cámara, eso sí. Tranquilo, no te preocupes, Ya me vieron Carlitos. mi carita, por si acaso, ya no hay cámara. Mira que está súper interesante el tema. Sí, ya Ya me me están vieron mi carita. trayendo. Sí, claro. Acá voy a pasar el Excel y sale el trabajo, guardar.
Un ratito. Ahí va un corazoncito para ti, de Elsa La Wong. verdad que no sé, esto es, así nomás no me ocurre. Estoy en la computadora acostado un ratito, ahorita va, ahorita va. Sin conectar, dice. Bien. Sheila dice, haya nuevo dispositivo sin conectar. Tiene que. Sí. No, acá no, imposible acá. Entonces voy a tener que. Esta diapositiva la tengo que mandar acá. Ujú. A ver ¿cómo? Kingston, diapositivas y el Excel. Ok, y falta el Excel. Ujú. El Excel. Entonces, justo en el Excel. Ya como le venía diciendo, voy hablando así para que no, ya, acá. Pero aún no estás presentando, ¿verdad? No, estoy metiendo acá Ah, ya. Mientras tanto estás explicando. Está bien. sí, sí, estoy explicando acá. Ahora, aquí saco esto, pongo acá, ya, y con la manito no sería, claro. Ya después les explico qué pasó allá, pero no importa. A ver, escritorio, imágenes, documentos, Kingston, no, no se ha borrado nada. Sí, acá, se ha guardado, perfecto, lo muestro. Me cambié de computadora. Uno, dos, tres, acá. Ahí se ve, por favor, un Sí, ratito. todavía estás en tus archivos. Sí, ahí me quedé en el Excel. Ya. Listo, ahí me quedé, ¿no, señorita? La señorita que Sí, estaba sí. siguiendo al Miguel, ¿sí? Está bien. Sí, sí, sí. Está Ya, bien. ya. Entonces, cualquier negocio, cualquier emprendimiento tiene esa figurita, ¿no? Por el lado izquierdo vemos capital de trabajo, que como le decía, es harina, huevo, ¿no? O sea, lo que hace el core business operativa en su ciclo normal. Capital permanente podría ser el horno, la computadora. Entonces, imagínese que tiene una inversión de 50.000. Esos 50.000 tiene que haber un financiamiento, ¿no es cierto? Un financiamiento que sostenga esa inversión. Y nos podemos financiar vía recursos terceros, que ahí está el 5 deudas y recursos propios. Entonces, según mi experiencia, en la administración de la deuda está el problema. Sobre todo cuando la empresa, el emprendimiento, que es empresa, se carga de costos fijos inadecuados e innecesarios. Porque al final en el lado derecho está el estado de rendimiento financiero, que ahora se llama así. Tenemos la parte amarilla, que es la parte operativa, la parte celeste, que es la parte financiera, y la parte rosada, que es la parte tributaria. Las tres grandes partes de una empresa. Operativa, financieramente y tributariamente tenemos que estar bien, ¿eh? ¿No? ¿Por qué Al Capone fue apresado? ¿Por la parte operativa, financiera o tributaria? ¿Qué dicen? Tributario, Tributaria, ¿no? Se lo llevaron encima por la parte tributaria, sí. ¿no? Ajá. La U y Alianza también por la parte tributaria. Ya aparte Camposor y Matute son de la SUNAT, fraccionamiento de 10 años. Imagínense, mal manejado tributariamente. Entonces, las tres grandes partes son importantes ahí. Bien, vamos a nuestro PPT. Ahí está, PPT. Acá está. Ahí está abajito. Perfecto. ¿Se ve el PPT? ¿Sí? ¿Se Sí ve? se ve, Perfecto. sí, no hay problema. Entonces, acá vemos, tenemos los ingresos, ¿no? Los Sí, ingresos son muy importantes. Ahí están los ingresos. Vamos a ponerlo en grande. Ahí está. Describe cómo la empresa generará ganancias, ¿no? Vemos que el flujo de caja es la diferencia entre ingresos y egresos. Para mí es algo importante hacer un flujo de caja. Flujo de caja te va a decir cuándo vamos a requerir fondos y cuándo vamos a aplicar fondos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que con la AFP está pensando prepagar su deuda, matarla para endeudarse en demasía, 10, 15 veces más, palanquearse y seguir creciendo. Detallar los canales de venta y los precios, ¿no? El precio es muy importante, ¿no? Y por eso tenemos que hacer una buena estructura de costos, porque si no al final nos sale un precio no competitivo. Proyectar la rentabilidad en el tiempo, eso es lo que le ponía en la flecha. La rentabilidad es muy importante. Hay varias rentabilidades, ¿no? Una rentabilidad es la rentabilidad patrimonial,
que es la que tú pones en tu negocio y que tienes obviamente que generar una rentabilidad o un costo de oportunidad. Otra es la rentabilidad de tu inversión. Si has comprado maquinaria, computadora, o si lo has obtenido vía leasing, si es una empresa formal. Vamos a ver que hay un crédito mujer, que es para ustedes, dentro de un ratito. El impacto, ¿no? Medir los beneficios sociales, ambientales que va a causar. Muy importante. Hoy día se habla mucho del tema de responsabilidad social, ¿sí? De responsabilidad social, perdón. De responsabilidad social empresarial, ¿no? Responsabilidad social ambiental. Mostrar cómo el emprendimiento transforma vidas o entornos. Evaluar el impacto con indicadores sostenibles, ¿ok? El equipo es muy importante, el equipo, ¿no? El equipo es un conjunto de recursos humanos, ¿no? Todos van a tener un norte. Y definitivamente tiene que haber un líder, ¿no? O varios que obviamente hagan un trabajo de equipo realmente. Enfatizar el trabajo colaborativo. ¿De acuerdo? Acá hay una diferencia entre el plan tradicional y el plan de impacto. El plan tradicional busca rentabilidad económica. El plan de impacto, una rentabilidad sostenible con transformación social. Me parece, con mi experiencia, debe ser una combinación, un complemento. El éxito no solo mide por la ganancia, sino por el bien que genera. El bien en la comunidad, por ejemplo. Y nos vamos a sentir bien. Acá hay una disyuntiva de visión de negocios, ¿no? El concepto empresarial tradicional nos dice, ¿no? La fábrica, el taller, los productos, ¿no? La venta y promoción, ganancia por el volumen de ventas. Pero el concepto orientado al cliente viene del mercado objetivo, tu foco, tu target, captas las necesidades del cliente, haces un marketing, ¿no? Integrado para aplicar liderazgo en costos, un alto enfoque o incrementación, y ahí vas a ganar la satisfacción del cliente. Son diferentes enfoques. Me parece que el segundo es el que se debe aplicar hoy día. Confucio nos dice, no, estudiar sin aprender es una pérdida de tiempo, pero aprender sin estudiar es muy peligroso, ¿ok? Esto es muy importante para el emprendimiento. Acá hay 4 tableros que son, o 4 aristas que son el aprendizaje y conocimiento. Nos debemos capacitar, ¿no? Ya te he dicho, en marketing y sistemas, software, en la parte financiera, ¿no? Cada uno nos debemos capacitar. Este es un capital intelectual muy importante. Debemos que enfocarnos en el cliente. ¿Qué quiere el cliente? El cliente es el socio. El principal accionista de la empresa, del emprendimiento, es el cliente. Muy importante. Tenemos que adecuar los procesos, ¿no? Procesos del input al output. Proceso administrativo, proceso financiero, proceso logístico, de tal manera de ir limando los cuellos de botella o haciendo economía de escala donde se debe dar. Y la parte financiera es importante, ¿no? Un buen flujo de caja, un buen estado financiero y buenos indicadores o KPI, ¿no? Los 4 deben estar orientados hacia un norte. Los pasos para iniciar un emprendimiento son: 1, identificar una idea de negocio. Para eso nos tenemos que reunir, nos tenemos que tomar un cafecito, ustedes, como damas que son contadoras. ¿Cuál es una idea de negocio importante, ¿no? Que pegue. Uno va a decir, pues yo quiero hacer dulces, yo quiero hacer un estudio contable, yo quiero hacer una asesoría tributaria, yo quiero hacer un restaurante, yo quiero hacer un campo deportivo, ¿no? Esa canchita nomás de fulbito, esa canchita que se importa césped de Estados Unidos, es una rentabilidad de 220% anual. Estamos. Analizar el mercado, elaborar un plan de negocios, ¿no? Plan de negocio, plan operativo, plan estratégico. Formalizar el negocio, ¿no? Ya formalizarlo. Yo estoy demostrando de que un formalizado tiene una tasa de interés para adquirir maquinaria vía leasing menos del 20%. Y si le aplicas la TIR, la tasa interna de retorno, sale 8% con el IGB, con el impuesto a la renta, con los escudos tributarios. Mientras que un informal paga fácil 80%. Entonces, la parte de tasa de interés, pues un formal pues gana un montón. ¿Por qué un informal no se formaliza? Por el cuco SUNAT. Y no es así, pues. Hay un costo versus beneficio. Debemos financiar el negocio con recursos de terceros y con recursos propios. Muy importante es conocer al socio. Gestión, ¿no? Y control. Controlar el negocio, ¿no? En el proceso administrativo hay 4 partes, sabemos: planeación, organización, dirección y control. Todo el mundo le gusta organizar y dirigir, pero no le gusta planificar y controlar, los extremos. Debemos planificar y debemos controlar, muy importante.
todo el proceso administrativo. Diseñar estrategias de marketing. ¿Qué marketing vamos a hacer? Marketing directo, indirecto, publicidad pagada, no pagada. Gestionar y controlar el negocio, etc. Innovar y crecer. Eso es muy importante. El plan de negocio tradicional es un plan de negocio tradicional, es un documento detallado que describe de manera completa todos los aspectos de una empresa. ¿De acuerdo? Mientras que el impacto es otra cosa. Este tipo de plan mide el impacto que la empresa tendrá en la sociedad, cómo va a calar, cómo va a ser su proyecto de responsabilidad social, cómo va a reducir la pobreza. Muy importante, ¿no? Ver cómo Almenara, por ejemplo, tiene ya 500 puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante nosotros, a veces los académicos, los investigadores, nos sentimos felices cuando los muchachos crean empresa y obviamente se reduce la pobreza, la mejora del medio ambiente o la inclusión de grupos vulnerables. La economía circular es muy importante porque busca optimizar los recursos disponibles al limitar los ciclos naturales donde los desechos de uno se convierten en el sustento de otros. Ya tenemos el caso de Totus, tenemos el caso de las bolsas reciclables, tenemos de tal manera de que se utilice al 100% ¿no? La materia prima, se convierta en producto terminado y eso no se bote, pues no dañe el medio ambiente, ¿no? Se recoge y se recicla. Es muy importante eso. Tenemos una diferencia entre viabilidad y escalabilidad. La viabilidad es la capacidad de un proyecto para poder llevarse a cabo con garantías de éxito, analizando si cuenta con las condiciones necesarias para alcanzar sus objetivos y generar los resultados esperados. Es muy importante aterrizar, pisar tierra, ¿no? Ser viable. O sea, yo no voy a hacer una empresa pues para competir con ESAN, ni hablar, pero sí puedo ser un sustituto, pues, ¿no? Escalabilidad, la capacidad de un negocio para multiplicar exponencialmente sus ingresos y beneficios, crecer en forma exponencial. Y para eso es muy importante conocer el sistema financiero, manteniendo el consecuente aumento de costos en una constante lineal. Por último, los factores de riesgo que yo considero que son importantes tomarlo en cuenta, este material se le va a dar, es la falta de estudio de mercado. Parece mentira, pero eso es importante. Nos lanzamos nomás, ¿no? A una piscina sin agua. Mala gestión financiera. Mala gestión financiera. No aprendemos a decir no. Falta de planificación. Competencia fuerte, sí, pero a la competencia fuerte hay que darle nuestras ventajas competitivas. Hay que ponerle las barreras a la entrada. Generalmente una pequeña empresa tiene costos fijos bajos y eso es una ventaja importante. Dependencia de un solo cliente o proveedor. No lo podemos amarrar con un solo cliente, ¿no? Porque va a tener poder el cliente o poder el proveedor y al final nos va a arruinar con nuestro periodo promedio de cobro o con nuestro periodo promedio de pago. Al final tu ciclo de conversión de efectivo va a ser muy deficitario. Escasa capacidad de adaptación. Tenemos que adaptarnos al medio. Fíjate en pandemia cómo las empresas de vender calzado vendieron huevos, vendieron trajes, etc, etc. Tenemos que, digamos, adaptarnos a los nuevos cambios. Problemas internos del equipo. Muy importante, ¿no? Esto es muy importante. Hay gente que después de un año quiere repartirse los dividendos. No es así. Yo sugiero que el tercer año recién se puede ver los dividendos. Se tiene que reinvertir para seguir creciendo. Desconocimiento legal y tributario también, ¿no? La parte de qué tipo de empresa vas a hacer, qué ventajas tienes, costos laborales, etc. Falta de innovación. Para la innovación, obviamente, hay que sentarse a ver qué quiere el mercado. Miedo al fracaso o a tomar decisiones. Acá tenemos, por ejemplo, el financiamiento para mujeres emprendedoras. En mi banco hay un crédito mujer. En la Caja Huancayo hay un crédito Emprende Mujer. En la Caja Isca, Mujer Emprendedora. En la Caja Piura, Crece Mujer. O sea, en Huancayo se han dado cuenta que las mujeres, ¿no? Son más administradoras financieras. Y en base a eso han dado línea de crédito para las mujeres. Sí, no hay línea de crédito para hombres, pues hay línea de crédito para mujeres. ¿Ok? Y eso es importante destacarlo. La frase célebre, ¿no? Por último, emprender es creer en ti cuando nadie más lo hace. Claro, tú eres. El éxito llega a quienes actúan, no a quienes solo sueñan. ¿No? Debemos actuar. Dicen que las decisiones es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Es así, pues. Hay que quemarnos las pestañas. O sea, nada es... tenemos que emprender, ¿no? Obviamente mojándonos, pues, porque al final vamos a ver los logros. Todo gran negocio empezó con una idea y mucha determinación. No esperes el momento perfecto, haz que el momento sea perfecto. Emprender es convertir los problemas en oportunidades, señor, no problemático, no es problema, no, 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 no.
Hay oportunidades. El esfuerzo de hoy será el éxito de mañana. Estimados, estimadas, gracias por su atención. Muchas gracias, estimada Elsa Choi. Excelente, excelente. Tu exposición, impecable. Definitivamente muy importante los temas que has tratado. Bueno, Carlitos, en realidad tenemos que hacer un reconocimiento, pero antes del reconocimiento voy a dejar un pequeño espacio para que nuestros participantes hagan las preguntas necesarias, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, cómo no. adelante, por favor, podemos aperturar por el chat o podemos aperturar el audio, ¿sí? ¿Alguna de ustedes tiene alguna pregunta? Adelante. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto? ¿No hay preguntas? Bueno, todo estuvo tan claro que parece que las preguntas no son necesarias, pero de repente hay una inquietud por ahí. ¿Sí, Carlos? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿Sí? Tu audio, Carlitos. Sí, ahí sí me ve, disculpe el fondo, ya, Sí, sí. sí, Porque me he no cambiado te de preocupes. computadora, doctora. Porque Sí, no sé sí, qué ha pasado sí, en la otra computadora, se fue el internet. sí, sí, Pero no, no Dios te es grande. preocupes. Así es. Sí, habiendo estado, como usted, doctora, en varios países, acá está la riqueza. Yo estoy consciente de que esto es pasajero, lo que está pasando, es pasajero. Definitivamente, como decía, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y acá se puede hacer emprendimiento, se puede crecer, ¿no? De una Ujú, manera progresiva. No de todo acuerdo. es dinero, no todo es Sí, financiero. Hay también la parte cualitativa, ¿no? De dar, digamos, eh, trascender, trascender de alguna manera hacia nuestro público, nuestro objetivo, que son los clientes, que son los recursos humanos. Eso sí es importante de decirlo. acuerdo. Perfecto, Bueno, perfecto, Juan Carlitos. Bueno, en realidad eh, no tenemos palabras para agradecerte, Carlitos. Sin embargo, tenemos acá una constancia, un certificado de Women in Accounting, donde certifica al doctor Carlos Mendoza por su participación como expositor con el tema de diseño estratégico de planes de negocio de impacto, organizado por el Comité de Investigación e Innovación, y esto está reconocida por nuestra presidenta de Women in Accounting, la doctora Marisol León Guayanca, y mi persona que lidera este comité. Muchas gracias. Como te señalaba, vamos a tener otra oportunidad de verlo ya de pronto en la praxis, ¿no? Cuando se ejecute el lanzamiento de este concurso de planes de negocio. Muchas gracias, Carlitos, y hasta muy pronto. gracias, muy gentil de su parte. Sí, a mí me gusta más la parte numérica y social. Y acá me voy a, así con simples ejemplos, demostrarle en otra oportunidad. Doctora, muchas gracias. A ti, Carlitos, muchas gracias. Bien, tenemos al doctor Efraín Vilca. Doctor Efraín Vilca, muy buenas noches, doctor Efraín Vilca. El doctor Efraín Vilca es nuestro segundo expositor, quien va a enfocarlo de una manera ya no bajo diseño, en función de la práctica. Entonces, vamos a presentar al doctor Efraín como segundo expositor y tenemos déjeme por favor un momentito compartir. Bien, sí se logra ver, ¿verdad? Entonces, el doctor Efraín Vilca es docente, asesor y jurado de tesis, gestor de proyectos, magíster en administración en ESAN, máster en Business Administration Executive en la Universitat du Quebec
¿no? De Montreal, Canadá, máster en gerencia pública en EUSIM Business School, España, y un doctorado en ciencias contables y empresariales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente, coordinador de gestión pública, Midagri, ¿no? Este, INIA, Instituto Nacional de Innovación Agraria. Docente de pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por favor, ese audio. USIL y el desarrollo de capacidades en las personas, asesor y jurado de tesis. Bueno, para los que tuvimos la oportunidad de estar en el taller de artículos, por favor, si bajamos ese audio, hemos tenido la oportunidad, ya algunos lo conocen, ¿no? Tan gentilmente y generosamente compartió con nosotros el taller que corresponde a artículos técnicos, ¿no? Para su publicación. Bien, sin más preámbulo, dejo al doctor Efraín Vilca para que desarrolle el tema diseño estratégico de planes de negocio de impacto. Adelante, doctor. Buenas noches, doctora Buenas Choi. noches. Como siempre, un gusto y es un placer poder compartir con ustedes en esta noche sobre este tema que me encargaron y que creo que es de total relevancia y espero complementar el desarrollo que ha hecho mi colega que expuso hace un momento. Veamos. A ver, voy a proyectar. Entonces, tenemos acá. Ok, esto bueno, ven acá. Bien. Creo que ahí se ve, ¿no? ¿Me confirma, Elsa? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, Ya sí. está, perfecto. Se puede ver. Ok, bien. Ah, el tema de impacto, sostenibilidad y el pitch estratégico creo que es relevante. A ver, eh, creo que hay varios y ustedes mismos pueden encontrar ejemplos donde tal vez se han dado cuenta que de repente por ahí hay un buen producto, un buen servicio, pero no pega, como dice en el mercado, no jala clientes. Y uno se pregunta, oiga, pero si mi producto, mi idea de negocio es importante, es relevante, ¿qué pasó? Y precisamente el conversar sobre los impactos nos puede dar una idea de qué sucede ahí. De manera que creo que sobre eso gira esta conversación. A ver, bien. Eh, sí, básicamente vamos a ver primero por qué, dónde está ese impacto, cómo se genera ese impacto y luego ver cómo incorporar ese impacto en el diseño de los planes, qué herramientas podríamos utilizar para incorporar esos impactos. Básicamente creo que esos son los tres aspectos que vamos a ver en esta noche. Eh, Comenzamos primero, ¿no? ¿Qué significa el impacto? Pero tal vez cuando estaba escuchando la ponencia anterior, dije, caramba, más que texto, de repente ponerlo así. Esta es una lámina que suelo utilizar para explicar el tema del impacto. Miren ustedes, a ver, lo he cogido porque justo estoy en un programa y ese es un poco, me disculpan ustedes la demora que tuve al inicio, porque estoy en un programa en este caso para directivos en el sector público, y le puse eso de entidad pública, ¿no? Pero esto funciona para cualquier organización. A ver, ¿qué sucede? Miren ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes ya tiene una idea, dice, caramba, pues yo voy a proveer determinado bien y servicio. ¿Qué es lo que está diciendo? Está identificando el producto, ¿ok? Está diciendo el producto. Ya, generalmente comienza así, ¿no?
voy a, voy a vender tal cosa, voy a proveer tal servicio, voy a dar consultoría, voy a dar asesoría, etcétera. Uno define el producto. Y luego uno dice, ¿y qué tengo que hacer para generar ese bien o servicio? Y eso es el proceso, ¿no? Y luego uno dice, ¿y qué necesito para hacer esos procesos y obviamente entregar el bien y el servicio? Y ese es un poco el insumo, ¿correcto? Pero todo eso no garantiza que uno venda, que consiga resultados. Cuando mi estimado colega comenzó con el caso de María Almenara, que lo escuché al principio, eh, todos escuchan, conocen de la calidad de los productos de María Almenara, conocen cómo se ha desarrollado porque encuentran sus tiendas en distintos distritos hoy en día. Antes creo que estaba básicamente en uno de ellos, ahora se ha expandido, ha crecido, me imagino tiene mayor participación de mercado, pero ¿por qué sucedió eso? Porque se, porque logró hacer contacto con los clientes, es decir, generó resultados. El producto, en el caso de María Almenara, por decir, son los, no sé cómo decirles, los cakes, los pasteles, ya, por decir, ¿no? Los pasteles, los cakes, pero los resultados es la venta. Pero no solamente la venta, ¿no? Es la satisfacción, es la imagen que genera María Almenara, ¿no? Y esos son los resultados. Y estos resultados en el tiempo se van desarrollando, van evolucionando y estos resultados de acá, esta venta, esta satisfacción, va generando los impactos. Esos impactos generalmente se dan, ya obviamente no se dan en un solo cliente, se dan en una comunidad. Generalmente estos impactos están vinculados, por ejemplo, a un grupo de clientes, a un segmento de clientes, ¿no? A una población determinada, etcétera, ¿no? Entonces, hay que entender, hay que tener claro de que propiamente las organizaciones no controlan directamente los impactos. ¿Por qué? Porque tanto los resultados como los impactos, en esencia, son percepciones. En esencia, son percepciones. Por ejemplo, nosotros podemos haber preparado de repente una buena presentación, ¿no? Pero ustedes son los que van a determinar el nivel de satisfacción, si les resultó útil, si no les resultó útil. Son los usuarios, son los clientes los que determinan la utilidad de algo. Y en función de esa utilidad se van generando los impactos en el tiempo, ¿no? Entonces, ese es el concepto de impacto que queremos desarrollar en esta conversación. Y segundo lugar, que verán ustedes que el gran reto para generar impactos es que existe una especie de puente. Esto de aquí, voy a cambiar un poquito de color para que lo vean. Uy, caramba, voy a cambiar de color. Existe una especie de puente que que un poco que nos falla, que es esto de acá. Es como un puente que muchas veces las organizaciones no logran construir. Ese puente es como uno conecta con el cliente. En otras palabras, generar impactos está en función de cómo conectas con tus clientes, con tus usuarios, de repente con los stakeholders en líneas generales. ¿Cómo conectas? Ahora, alguien dirá, hay veces se conecta y hay veces no se conecta, tal vez, pero hay quienes dicen lo siguiente, que uno siempre conecta para bien o para mal. Por ejemplo, usted está caminando por una avenida y ve un local y lo ve
y se pregunta, digamos, ¿qué hay ahí? ¿Será bueno? ¿No será bueno? Y mira algunas cosas, de repente ve que la apariencia no es buena y automáticamente usted se hace una imagen de que ese establecimiento no es bueno. Ni siquiera ha probado de repente los productos, pero ya se hizo una idea. Lo que quiero sustentar es que esa conexión no es que se conecta o no se conecta, sino que siempre se conecta y lo que cambia es el mensaje producto de esa conexión, que puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? Entonces, esas dos cosas son importantes para tener en cuenta aquí. Ahora, en función de eso, decimos, ¿qué significa impactos? Pues un impacto que buscamos siempre es lo que se denomina la generación de valor, ¿no? ¿Cuándo se genera valor? ¿Cuándo podemos decir que estamos generando valor? ¿Recuerdan? ¿Cuándo, cuándo decimos que generamos valor? A ver, generamos valor, por ejemplo, cuando generamos resultados. ¿Y cuál es el resultado que todo el mundo quiere? Satisfacer un interés. Y el interés está en función de una necesidad, ¿no? Voy en la línea de una pastelería. Hoy pruebo el resultado, el precio calidad es bueno. A mí me interesaba eso. Con eso siento satisfecha mi necesidad. Ha generado valor para mí. Y el impacto es que regreso en otra oportunidad al mismo establecimiento. Obviamente el impacto también, como dije hace un momento, va en la línea de crear una contribución positiva a la sociedad, entre otras cosas, ¿no? Pero esa es la idea del impacto. Ahora, eh, diríamos lo siguiente, ese impacto, dije hace un momento, no lo crea la empresa, pero creo que hay algunas formas de ir, digamos, mejorando la probabilidad y una de ellas es a través de este instrumento. Es un instrumento antiguo, ya tiene más de 20 años, creo, se llama el modelo Canvas, que es útil, por ejemplo, para el diseño de planes de negocio. El diseño, ¿ah? No estoy hablando de la formulación del plan. El diseño es como decir la idea, y esa idea cuando se expande, se desarrolla, es que surge el plan. A ver, voy a decirlo rápido. Es posible que más de uno de ustedes haya escuchado este modelo Canvas, porque como digo, no es nada nuevo, pero creo que la lógica es interesante, ¿ya? Recuerden, impacto es cuando conectamos bien con los clientes. Entonces, lo que estoy diciendo es que este modelo Canvas lo que te puede dar es que logres conectar bien con ese cliente, ¿ok? Por eso es que lo presento. A ver, ¿en qué consiste el modelo Canvas? A ver, lo primero que nos dice el modelo Canvas es que uno, pues, debe conocer a su cliente, ¿ya? Conocer a su cliente es lo número uno, conocer al cliente, ¿ya? Eso quiere decir, esto es vital, ¿no? Porque conocer al cliente, miren, qué importante. M- Muchas veces estamos diciendo, comenzamos a decir, yo quiero prestar un servicio, yo quiero vender tal bien. Pero acá el modelo Canvas primero nos dice, no es lo que uno quiere. Lo primero que uno tiene que hacer es identificar la necesidad, estudiar a quién te diriges. Por ejemplo, tú dices, voy a prestar servicios a pequeños productores de tal cosa. Ya, ese es tu segmento. Pero ese segmento de cliente tienes que conocerlo, ¿no? Obviamente hay más desarrollo en este Canvas, ya yo voy a dar solamente, como dije, las ideas generales. Hay que conocer primero. Y por ejemplo, esa parte es crucial. Una herramienta que se suele utilizar en ese punto es esto. No, a ver,
Conocer al cliente, entre otras cosas, significa, a ver, conocer qué cosas valora el cliente, qué cosas valora, ¿no? ¿Qué cosas, eh, qué cosas le parece negativo al cliente? En otras palabras, qué cosas le parecen bueno, qué cosas le parecen mal y qué cosas le implican trabajo al cliente, esfuerzo. ¿Por qué? Porque ahí implícito está la necesidad. A ver, cuando tú tienes algo bueno, o sea, algo es bueno para uno, ¿qué es lo que quiere? Pues quiere que esto se replique, se multiplique. En cambio, las cosas malas que queremos, que no se repitan, ¿no? Y el trabajo que queremos, simplificar, simplificar. Entonces, estas al final, estas de aquí, son las necesidades que tiene tu segmento. Y hay que conocer las necesidades del segmento de clientes. Porque una vez que conoces las necesidades, lo siguiente es generar la propuesta de valor. ¿Ya? Generar la propuesta de valor. Acá lo voy a poner así. Ahí está la propuesta de valor. Es el punto 2. Siguiendo este modelo de aquí, la propuesta de valor es simplemente invertir, ¿no? O sea, si alguien considera que algo es bueno, ¿qué es lo que quiere? Como dije, que se repita. Y si, o sea, hay que, las cosas buenas, hay que, acá dice, disculpen, a ver, vamos a poner este color mejor, creadores de alegría. ¿Cómo creas alegría? Creas satisfacción? Sobre las cosas que las personas consideran bueno. Por ejemplo, estas capacitaciones que da la asociación, ¿son buenas para ustedes? Sí. Entonces, ¿por qué son buenas? Porque satisfacen una necesidad. Perfecto. Entonces, la propuesta de valor, si eso es así, entonces tengo que armar programas de capacitación, obviamente sobre aspectos que a ustedes les interesan. Pero ven ustedes, ahí encontraron una línea de trabajo, las capacitaciones. ¿Por qué las capacitaciones? ¿Por qué? Porque ustedes son profesionales que quieren desarrollarse, que lo necesitan y que valoran las capacitaciones. Entonces, la asociación inteligentemente ve eso y dice, vamos a darle capacitación. ¿Qué más? Por ejemplo, verán ustedes que de repente no les gustan las capacitaciones largas, densas, o aquellas donde tienen que irse en forma presencial. Entonces, ¿por qué eso les genera incomodidad a ustedes? Eso les genera costos. Entonces, la propuesta de valor tiene que hacer reducir esas incomodidades, esos costos, esas insatisfacciones. Entonces, lo que hace es que todo lo malo, todo lo que sea malo, se reduce al mínimo para aliviar esas frustraciones, esas incomodidades. Y finalmente, todo lo que estaba acá, todo lo que era conocido como trabajo del cliente, lo que buscamos hacer es ayudarlos, ¿no? Por ejemplo, a ver, en esa misma línea, ustedes siguen esta capacitación porque creo que van a participar en, en planes de negocio, están interesados en desarrollar iniciativas de negocio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que pensar, por ejemplo? ¿Cómo ayudar, cómo contribuir con sus potenciales clientes para simplificarles la vida, ¿no? De eso se trata, cómo simplificarles la vida, ¿no? Y ese es esto de aquí, entonces va acá y se convierte en un proceso de simplificación. Cuando yo hago cualquiera de estas cosas, cuando yo hago cualquiera de estas cosas de acá, estoy generando valor. Y ese es el segundo elemento, generar valor. Pero recuerden, se genera valor a partir de conocer al cliente.
Una vez que uno genera valor, lo siguiente es definir cómo llego al cliente, definir cómo llego al cliente, ¿no? Con esa propuesta de valor es cómo llegar al cliente. Eso es definir los canales de distribución, los canales, o sea, cómo llego al cliente, o sea, a ver, cómo me conocen, cómo hago contacto con el cliente. Una vez que ya tengo la propuesta, digo, por ejemplo, yo voy a dar servicio, no sé, de asesoría tributaria, correcto, ya, pero ahora cómo conectas con el cliente. Ese es el canal. El canal es el medio, ¿ya? Pero luego viene, que es la tercera etapa. El canal es el medio, pero luego viene lo que es crucial. Cuando ustedes tienen contacto con el cliente, quieran o no, sea voluntario o no, se va a generar una relación con ese cliente. Se va a generar una relación con ese cliente. Por ejemplo, en mi caso, no me conocen, de repente me están viendo la imagen y ustedes dirán, parece bien, no parece bien, etcétera. O sea, las emociones son inexorables. Cuando dos personas contactan, surgen en forma ineludible emociones. Y en comunicación ya no se discute que en verdad lo que define, lo que tiene mayor peso son las emociones que se generan. Entonces, a través del canal yo llego al cliente, pero luego en esa interactuar con el cliente se genera una relación de confianza, de inestabilidad, etcétera, pero una relación. Obviamente lo que tenemos que buscar, y ahí es donde está el impacto, realmente acá está el impacto, aquí está el impacto, es qué significado, qué mensaje vendemos al cliente, ¿ya? Y en ese punto hay que desarrollar una idea no solamente economicista, o sea, no solamente decir, el cliente me va a ver como el producto más barato, etcétera, sino hay otras opciones que vamos a ver en esta noche. Voy corriendo un poquito, entonces ese es el cuarto punto. Recuerden, el primero, conocer a tus clientes, segmentarlos. Con base en eso, segundo paso, desarrollar una propuesta de valor. El tercer punto, identificar cómo llego al cliente, cómo me acerco al cliente. Cuarto punto, producto de ese acercamiento, definir qué impresión, qué imagen debo generar en el cliente, qué relación debo construir con el cliente. Quinto punto, para lograr esto, en verdad, para lograr esto de aquí, el paquete completo, yo debo identificar recursos claves y esos recursos claves obviamente tengo que asegurarlos. Por ejemplo, si yo voy a la asesoría tributaria, si no soy un experto yo en la materia, tengo que tener a gente que lo sea, de manera que cuando se requiera pueda yo proveer el servicio, o sea, tener recursos claves. Pero además hay que identificar actividades claves. ¿Qué es una actividad clave? Por ejemplo, a ver, eh, eh, mm, tenía un amigo de estudios que dejó una consultora, una de las más importantes en el país, era muy competente, era algo conocido, pero se dio cuenta que la gente no es que iba a ir a buscarlo. Y entonces se dio cuenta que tenía que participar en eventos, hacerse más conocido, frecuentar digamos, las actividades en las cuales estaban las consultoras, etcétera. Entonces, él identificó que esas eran las actividades claves, ¿no? Las actividades claves. Pero también, un punto importante, había que identificar a los aliados claves, ¿no? A los aliados claves. O sea, siempre en cada propuesta va a haber aliados, así como también va a haber opositores. Pero es importante ver porque, y si ustedes van a iniciar un emprendimiento, pónganse a pensar, ¿quiénes pueden sumarse a ese esfuerzo? Les digo, de hecho,
que los aliados, aquellos que se van a sumar a esto, son aquellos que también van a ganar con su emprendimiento. Por ejemplo, ¿quién gana con su emprendimiento? Si usted, por ejemplo, para desarrollar una actividad necesita contratar profesionales, obviamente los profesionales también estarán interesados que funcione bien la empresa. Los proveedores están interesados porque le va bien a usted, le va bien a ellos, ¿no? Entonces, con una mirada amplia siempre pueden encontrar aliados. ¿Quiénes son aliados? Aquellos que ganan con el éxito de su propuesta. Este modelo Canvas tiene también, dice que hay que tener una estructura de costos y un flujo de ingresos. Obviamente los ingresos tienen que ser mayores que los costos para que sea un negocio rentable. Y ese es el modelo Canvas que, como le digo, nos deja varias ideas. Y esa es también la propuesta de valor. ¿Ya? Ahora, acá hay más cosas que no los he mencionado. A ver, una rápida, por ejemplo. Uno de los temas que digamos, resulta importante cuando uno inicia un negocio, se genera una suerte digamos, de conflicto entre estas dos cosas. Lo voy a poner de otro color. Disculpen los garabatos que hago, pero a ver, me refiero a estos dos de aquí. Eficiencia y eficacia. A ver, eh, digo que es un dilema por lo siguiente. A ver, cuando uno piensa en términos de eficacia, si ustedes inician un emprendimiento, obviamente lo que buscan es que funcione. De repente no sea tan rentable, ya, pero que funcione. Entonces, yo diría que esa óptica gira más por el lado de la eficacia. ¿Cuál es la eficacia? Que funcione. Comience a vender, comience a proveer mis servicios, etcétera. En tanto, que la otra mirada es la eficiencia. Sí, quiero vender, pero quiero recuperar todo, quiero sacar una utilidad importante, etcétera. Ese de repente sería la mirada más de la eficiencia, ¿ya? Y este es siempre un dilema, ¿no? Eh, yo en esto no soy un experto, pero creo que uno aprende se puede decir, con la experiencia, ¿no? Está claro que creo que digamos, cuando uno ve los casos de éxito, es porque los negocios de repente han comenzado en el corto plazo, o sea, cuando comienzan a funcionar, definitivamente han girado sobre un concepto de eficacia. Es decir, yo vendo, de repente no voy a ganar mucho, la utilidad es mínima, pero echamos a andar el tema. Esa es la eficacia. En el corto plazo es tal vez, eso se lo dejo a consideración de ustedes, es de repente la óptica, echar a andar el negocio, ¿no? De repente a costa de no tener las rentas esperadas, pero echar a andar. ¿Por qué? Porque bien llevado un negocio, en el corto plazo, siendo eficaz, te puede llevar a que en el largo plazo uno pueda ser eficiente. Y ese parece ser el modelo que se sigue en los negocios. En el corto plazo, vendo cómodo, mis costos son al mínimo, mi margen es mínimo, hago clientela, me posiciono en el mercado y luego, producto de la economía de escala, resulto ganando eficiencia. Ese es el modelo. En el corto plazo, eficacia y fortaleciendo esa eficacia, aspirar que en el largo plazo ganemos eficiencia, ¿no? Ese era el comentario. Eh, tengo 10 minutos más, creo, Elsa, ¿no? ¿Me confirma? Sí, unos, Sí, de ya, 8 a ok, 10 voy minutos. corriendo. Me toma Bien. un poquito, me toma un poquito más de tiempo. A ver, eh,
Esta parte es sencilla, ¿no? O sea, para evaluar esos impactos hay una serie de indicadores. Hay indicadores sociales, indicadores ambientales, indicadores económicos. Obviamente uno de repente tiene tendencia a los indicadores económicos, ¿ya? A los indicadores económicos, pero la invitación acá es que no solamente miren el impacto en indicadores económicos. A ver, escuchen, veamos. Eh, A ustedes y a los empresarios directamente les interesa el indicador económico. O sea, la rentabilidad, ¿no? La creación de valor, perfecto, ¿ya? Pero pregúntense al usuario, al cliente, ¿le interesa eso? ¿A qué le interesa cuando al usuario? ¿Por qué va a un sitio a comprar? ¿Por qué requiere un servicio? ¿Por qué requiere un servicio de alguien? ¿Por qué llaman, no sé, si necesitan un servicio, por qué llaman a una persona? ¿Por qué convocan? ¿Por qué invitan a una persona? ¿Solamente por el tema económico? No, no, no solamente por el tema económico, ¿no? Ahí involucra mucho entonces el tema, por ejemplo, social, ¿no? Hace un momento hablábamos, mi colega comenzaba a hablar sobre el tema de las redes sociales, cómo han cambiado los tiempos. Entonces yo diría, de forma muy resumida, que cuando hablamos de impacto no solamente nos limitemos al tema económico, creo que cada día es más relevante el tema social, ¿no? Entre otros. Y cuando hablamos ya de negocios un poquito más grandes, de repente no para los pequeños, pero de negocios un poquito más grandes, se ha hecho casi un estándar el vincular l- los impactos del negocio con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Las ODS. Saben ustedes que se han definido 17 objetivos de desarrollo sostenible. Eh, a ver, ¿qué es desarrollo sostenible? Hay varias acepciones, pero la primera, como decía, es algo así como digamos, realizar las acciones pensando en el presente, pero buscando garantizar el futuro, la sostenibilidad del mundo en el futuro, o sea, pensar en el futuro, evaluar las consecuencias de hoy o evaluar las consecuencias de las acciones que realizamos hoy y evaluar los impactos que van a tener en el futuro en materia de salud, de educación, de economía, etcétera. Ahí están los 17 objetivos. ¿Ya? Entonces, por lo general, ahora cuando se hacen incluso evaluaciones para fondos de financiamiento, etcétera, ya es casi estandarizado que se ve qué tanto se vincula a alguna de las ODS, porque digamos que las ODS viene a ser algo así como la gran propuesta compartida por todo el mundo, ¿no? Desde ese punto de vista es. Entonces, lo que se busca en primer lugar es que digan, oiga, tu negocio, tu propuesta, ¿con qué de ODS se alinea? O sea, las ODS vienen a ser como brechas. En otras palabras, te dicen, tu propuesta, ¿en qué va a ayudar a lograr los objetivos de desarrollo sostenible? Ah, irás en educación, en trabajo, etcétera, en justicia, en paz, etcétera. Se busca precisar en qué se va a construir y exista ese alineamiento. Obviamente también los estados buscan medir cómo vamos reduciendo esto. En el Perú hay reportes, no sé si anuales o bianuales, en las cuales supuestamente, digo, se mide cómo vamos contribuyendo y logrando los objetivos de desarrollo sostenible. Mm, A ver, entonces acá, en esta parte, yo quería, digamos, tratar de comparar entre un caso en el cual no se ha pensado mucho en impactos, que sería este de aquí, y un caso en el cual se trabaja, se modela, se diseña basado en impactos. Cuando uno no piensa en impactos, lo que está pensando es básicamente en rentabilidad.
¿no? Rentabilidad. O sea, yo hago un negocio para ganar dinero. Lo demás, ¿qué pasó con consecuencia de esto? No lo manejo, ¿ya? ¿Ok? Ese es, digamos, el modelo tradicional o el modelo en el cual no se está incorporando el enfoque de impactos. Por el contrario, cuando uno quiere diseñar un proyecto pensando en impactos, por ejemplo, tiene que pensar en las consecuencias, ¿no? En los resultados, en los efectos que va a generar tu intervención, tanto en temas económicos como en temas sociales y en temas ambientales. Ahora podría darse otros casos también, pero digamos es eso. Por ejemplo, entonces yo voy a dar, no sé, por ejemplo, eh, a ver, voy a dar asesoría, como lo dijo, recuerdo el amigo que del cual conversaba, él dejó porque vio una enorme oportunidad, decía, las pymes no reciben la asesoría debida, decían, ¿no? Y entonces comenzó a armar todo, un equipo para brindar asesoría. En este caso él era tributario o financiera, no recuerdo bien, ya. Pero entonces él comenzó a pensar no solamente en su negocio de querer dar asesoría, sino él pensó que había pequeños microempresarios que no tenían esa asistencia técnica. Entonces pensó en ellos. Pensó, por ejemplo, cómo podía incorporar sin que le genere costos a profesionales capaces. Y él se convirtió en una especie de plataforma, ¿no? Para proveer de asesoría, ¿no? Es eso, o sea, pensar no solamente en el retorno del negocio, sino en los demás impactos que uno puede generar. En un modelo tradicional, uno no ve muchos stakeholders. ¿Qué es un stakeholder? Involucrado, interesado. Piensa que el único interesado son los clientes y los propietarios, no hay más. O sea, comprador, vendedor. En cambio, cuando uno piensa con, digamos, enfoque de impactos, los stakeholders involucrados son múltiples. Por ejemplo, la comunidad, el medio ambiente, los competidores, los gremios empresariales, no sé, sindicatos, trabajadores, etcétera. ¿Ven la diferencia, no? Incluso cuando uno piensa en términos de impacto, la medición, como hemos visto, no solamente es económica. Definitivamente el, digamos, impregnar de ese concepto, de ese enfoque de impactos en el diseño de los planes de negocio, en los proyectos de negocio, va a tener un mayor impacto. Por ejemplo, uno de ellos, acá ven ustedes en pantalla varios. Voy a citar solamente uno. ¿Ya? A ver, por ejemplo, a ver, ¿qué me podría parecer más interesante acá? A ver, esta es la primera, por decir. Ya, uy, lo borré. A ver, déjenme, lo borré. A ver, ay, caramba, a ver, ya está. A ver, pluma nomás. Acceso a nuevos mercados. Ya, claro, por supuesto. Porque, a ver, eh, ustedes conocen, por ejemplo, lo que es la integración. Esta es la integración horizontal y esta es la integración vertical, ¿no? La integración vertical. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven ustedes los impactos, por ejemplo, ustedes proveen servicios, pero ustedes se pueden integrar horizontalmente con sus proveedores, por ejemplo, con los profesionales, o de repente se pueden integrar con los centros de formación de profesionales, o se pueden integrar de repente con gremios, etcétera. Entonces, cuando mira,
Enfocar con impactos, en otras palabras, quiere decir mirar más allá de lo que ustedes ven en forma inmediata. Y en ese sentido, en general, lo que van a ver es más oportunidades. Es decir, el negocio, tu propuesta de negocio no cambia, ojo, no cambia. Lo que cambia es cómo lo estás viendo en el escenario, ¿ok? Una cosa es, por ejemplo, decir, a ver, por ejemplo, dos vecinos tienen unos hijos muy emprendedores y, y ellos, de repente, sin mucha formación, se dieron cuenta que en el Perú hay una oportunidad. Él estudiaba cocina, ¿ya? Y quería, como todo sueño de un joven chef, quería poner su pequeño restaurante y comenzar. Pero un día se dio cuenta, observó y se dio cuenta de una necesidad. Dijo, en el Perú no hay tantas cafeterías. Miren, ¿ah? Eso sucedió hace año y medio, algo así. Y comenzó a estudiar. En principio no tenía dinero. Se fue a un sitio donde supuestamente hacía un buen café, que no era muy conocido, y encontró un buen café. Y lo verificó, todo era un excelente producto. Comenzó a proveer este café a pequeños negocios, se hizo conocido a otros negocios. Como ya tenía el café, el siguiente paso era la cafetería. Y colocó y ahora ha puesto una cafetería, ¿no? A la par sigue proveyendo café a otros sitios. Ya va mejor el negocio. Pero la cafetería, ¿qué te lleva? ¿Es solamente para vender café? No, ya comienzan a aparecer otros conceptos. A propósito, ¿han visto ustedes la noticia? Se hizo un ranking, un concurso de cafeterías en América Latina. Creo que nosotros tenemos la mayor cantidad de cafeterías clasificadas en los niveles top. Y así, ¿no? Entonces, la visión de impacto, esa mirada de largo plazo, esa mirada más allá del cliente empresario, esa mirada les va a dar oportunidades, le va a abrir nuevas alternativas. Ahora, esta, esta breve conversación también habla de cómo resumir todo eso, ¿no? Cómo presentar esa idea, ¿no? Cómo presentar esa idea, ¿no? Cómo presentar esa idea de este plan de negocio con esos impactos. ¿Ya? Aquí armamos algo así. En verdad me ayudé de algunos elementos, ¿ya? Y dije, ¿en cuánto tiempo se hace una presentación así ejecutiva? 3 minutos, ¿ok? Incluso podría ser menos, ¿ya? Podría ser hasta 1 minuto y medio. ¿Cómo comienza esto? Lo primero, como en todos los casos, siempre es conocer a dónde vas. Siempre es, o sea, yo proveo un bien o servicio siempre en función de la necesidad. Y para conocer la necesidad tengo que conocer a la audiencia, entre otras. En función de conocer qué es lo que necesitan, qué es lo que les falta, en otras palabras, se construye una estructura. Esta estructura les cuento que debe ser una estructura mental. Algunos lo pueden hacer en un papel, algo así. Por ejemplo, lo que yo hago es, eh, pa- vieron ustedes al principio, dije, vamos a tratar esto, de esto vamos a pasar acá y de esto acá. Algo así, una secuencia lógica. La estructura debe ser una secuencia lógica, una secuencia narrativa, dicen. Es como narrar un cuento. El uno, dos y terminamos en el tres. Narración de un cuento, la narrativa, ¿no? Disculpe, eh, hay que definir un mensaje esencial. ¿Cuál es el mensaje, por ejemplo, en esta sesión? ¿Cuál es el mensaje? Que hay que ver las cosas más allá del negocio mismo.
Ese es el impacto. Ahí encontramos los impactos. Hay que ver el negocio más allá del negocio mismo, más allá de la venta, provisión de un servicio, etcétera. Van a encontrar otros elementos, otros factores. Siempre en un speech tiene que haber, algunos dicen lo siguiente, tiene que haber una idea principal y unas 2 o 3 ideas secundarias que apoyen la idea principal. Por ejemplo, cuando Elsa mencionó el tema de los artículos, cuando uno hace un artículo de esos que se publican en los niveles más avanzados, en cuartil 1, cuartil 2, hay determinados protocolos. Dice, en un párrafo tú presentas una idea y máximo te apoyas en 2 subideas, no más. Es lo mismo en el speech, ¿no? Una idea principal y de repente 2 ideas secundarias, pero no son ideas sueltas, sino son ideas o subideas que van a apoyar, van a sustentar la idea principal. En este punto del mensaje principal, ya no me queda tiempo, pero les dejo la invitación de que piensen, cuando uno lanza un mensaje, el mensaje no solamente debe decir el qué, debe decir el cómo, pero esencialmente en un pitch debe decir el, el por qué. Este es, este es de repente el que cataliza, el que ayuda a vender las ideas. Por ejemplo, si ustedes me van a presentar algo, me dicen, yo quiero hacer esto, bien, bacán, felicitaciones, bravo, te aplaudo. Pero ¿por qué? Dígame por qué. El por qué es un punto importante. Ya nos queda tiempo, pero si quieren leer algo, hay un libro fantástico de Simon Sinek, así se escribe, y precisamente tiene por título El por qué. Tiene varios libros, todos giran sobre el por qué. Hay que tener entonces esa estructura clara, hay que practicar con los tiempos para que eso nos pase, hay que más o menos tener preparado cuáles son algunas preguntas probables y obviamente siempre manejar este nerviosismo, dice acá. A ver, ¿qué se me ocurre para manejar nerviosismo? Primero, a ver, para manejar el nerviosismo, no piensen en ustedes, piensen en los demás, ¿ya? No es un tema de palabras buenas o palabras malas, es un tema de cómo venden, cómo presentan una idea. Y esa presentación de la idea no está en sus palabras, sino en la imagen que se genera en aquellos que la escuchan, ¿no? Eh, Podría tener esta estructura en el lapso de los 3 minutos. Hacer una breve introducción indicando quién eres, qué haces, ¿no? ¿Qué problemas quieres resolver? Ahí estás diciendo el por qué, la solución que ocurre, cuál es el impacto y finalmente el cierre. Este cierre es lo que tú quieres lograr cuando presentas algo. Por ejemplo, sí, cuando tú quieres lograr, cuando te comunicas, siempre quieres lograr algo. ¿Qué quieres lograr? El apoyo, quieres que te conozcan, algo. El cierre es ese remache que debe girar sobre lo que tú quieres lograr en esa presentación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para cerrar justo esto, diríamos lo siguiente, a ver, entonces, la invitación es de que cuando diseñen su plan, punto uno, recuerden, y les voy a dejar una frase que a mí me la enseñaron hace 30 años cuando hice la maestría en el SAN, se me quedó de esos tiempos. Nos dijeron una frase que se me quedó y siempre lo tengo en mente. Ver más allá de lo evidente. Ver más allá de lo evidente. Ahí radican los impactos. Cuando ustedes solamente ven lo que está enfrente, no van a ver los impactos. Los impactos lo van a ver cuando ver más allá de lo evidente. Y para ver más allá de lo evidente, comienza con que ustedes tengan en cuenta que hay impactos, que hay resultados más allá de lo que ustedes de repente lo están manejando directamente. Bien, esa es la idea central de esta conversación. Y
Por mi parte, les doy gracias y atento si es que hubiese alguna pregunta o consulta al respecto. Gracias. Muchas gracias, mi estimado doctor Efraín Vilca. Siempre usted tan elocuente y preciso con las ideas que necesitamos justamente conocer en planes de negocio, ¿no? Sin duda, este taller logró justamente la idea que acabas de mencionar, ver más allá de lo evidente, porque estamos viendo más allá de un plan de negocio tradicional a un plan de negocio de impacto. Y son justamente los términos que van a estar presentes en este concurso que me voy a permitir antes de el reconocimiento. Si es que hubiera preguntas, por favor, porque voy a pedirle las mil disculpas a Carlos Mendoza. No noté que había una pregunta que se le estaba realizando, pero sin embargo, el doctor Efraín podría contestar de pronto esta pregunta que hicieron anteriormente y estaba justamente relacionado qué clase de temas hay que tener en cuenta con los temas de ambiental, social y gobernanza en un emprendimiento. Las ESG o, ¿no? o las ASG, como se conocen, ¿no? A ver, yo dividiría ahí, a ver, eh, veamos, si por ejemplo usted va a preparar el proyecto y quiere financiarlo, eh, esos mecanismos de financiamiento tienen protocolos y por ejemplo ahí se valora hoy en día bastante el tema social y ambiental, más que incluso el económico, ¿ya? Em, ahora, eh, pero eso sí, si usted lo va a presentar para eso, por ejemplo, donde yo trabajo, cuando hay concursos de negocios o de propuestas de negocios, se considera bastante el ambiental, ¿ok? Ahora, en el ambiental, ¿cómo se aterriza? A ver, ¿qué aspecto del ambiental, por ejemplo, podríamos considerar? Pregúntense, ¿cuál es, por ejemplo, hoy en día el problema ambiental más que más está afectando en el Perú? El cambio climático, ¿no? Entonces, pregúntese, imagínense esto, yo lo que haría es lo siguiente, preguntarme cuáles son los aspectos ambientales que ahorita están apretando más, no sé, en el país, en mi sector, etcétera. Y luego me pregunto de qué forma mi iniciativa puede contribuir a reducir esos efectos negativos, ¿no? De una u otra forma. Por ejemplo, de forma directa o indirecta. Por ejemplo, a ver, yo diría, a ver, voy a dar una asesoría en la cual todo va a ser digital, no va a haber papeles. ¿Tengo un impacto ambiental ahí? Sí, porque hay ecoeficiencia, no hay uso de papeles. Al no haber uso de papeles, se supone que hay conservación de recursos. Entonces, hay un impacto favorable, ¿ya? U otro, por ejemplo, veamos, voy a voy a iniciar mi negocio y voy a dar básicamente trabajo a jóvenes. Los jóvenes son los que tienen menos oportunidades de empleo en el Perú, ¿no? Son los que tienen más todavía aquellos que no han tenido una calificación, una preparación. Entonces, si usted diseña su trabajo y su trabajo o su proyecto le permite incorporar jóvenes, ¿no? Que no tienen calificaciones, entonces usted está contribuyendo socialmente con el problema del desempleo en el Perú, particularmente para los jóvenes, y así sucesivamente. Yo diría, en resumidas cuentas, que entre los tres aspectos que ha señalado, doctora Choi, ambiental, social y de gobernanza, Gobernanza. eh, mm, priorizaría uno el ambiental y el social, ¿no? Ok. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Jenny. Ella pregunta, buenas noches, yo en caso
confecciono vestidos de niñas a su medida, pero mi competencia son los vestidos chinos. ¿Qué podríamos, a ver, hablar sobre el respecto? Sí, es terrible. Yo no manejo los costos, pero hace años recuerdo, eh, a ver, una prenda en gamarra que en una economía media informal, por decir, llegaba a costar 5 soles, en importado chino costaba 2 soles, algo así. Entonces, en términos de costos, habría que verlo, pero creo que más o menos el panorama es que es difícil competir. Entonces, si no puedes competir por costo, pregúntate cuáles son tus alternativas. Eh, eh, Mi antecesor mencionó a Porter. Porter decía que hay tres formas de llegar. Uno, por costos, que no sería el caso porque no estamos bien. Dos, por especialización. Usted acaba de decir algo, niños, niñas. Entonces podría de repente especializar. Por ejemplo, pregúntese, ¿qué de especial tienen las niñas o niños peruanos que de repente en la producción masiva de los chinos no está? ¿No? Pregúntese eso, ¿qué cosa? Porque los chinos hacen producción masiva para todo el mundo, Masas. ¿no? Masivo, pero pregúntese usted, ¿qué hay en la necesidad, en el perfil del niño peruano, ¿no? De repente el tipo de telas, no sé, hasta las tallas podría ser, el diseño, etcétera. Esa sería la especialización. Y tercero, piense diferenciándose o denle un valor adicional. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor adicional que le puede dar usted a sus prendas? ¿Cuál podría ser? Diseños peruanos. Diseños peruanos. Diseños peruanos no lo van a hacer, no lo van a hacer los chinos, porque no, ellos, la forma masiva que lo tienen, no van a entrar a competir ahí, ¿no? No sé, por ejemplo, a ver, me imagino, no, de repente lo estoy diciendo algo muy, muy pensado, a ver. ah, Utilizar imágenes en el diseño de, de personajes peruanos, de personajes peruanos. Eso no lo van a hacer allá y usted se está diferenciando. Porter decía tres cosas. Usted llega al mercado con tres cosas. Uno, o sus precios son bajos, o usted se ha especializado y ha hecho algo especial para un mercado, para un grupo de personas, o ha logrado posicionar su imagen, se ha logrado diferenciar. Esas son las tres ideas generales que todavía subsisten. Perfecto, excelente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, muy agradecida por tu gentil participación a estas altas horas de la noche. Realmente Mm. tengo que agradecer a las participantes que se mantienen en sala, ¿no? Con más de 50 asistentes, se mantiene la mayoría, todavía estamos en 41 y eso es producto del tema, ¿no? Los temas muy interesantes que han tratado. Efraín, me permito también, al igual que con Carlos, ¿no? Este reconocimiento que te vamos a hacer, ¿no? Que certifica al doctor Efraín Vilca por su participación como expositor con el tema Diseño Estratégico de Planes de Negocio de Impacto, organizado por el Comité de Investigación e Innovación, con la firma de nuestra presidenta de Women in Accounting, la doctora Marisol León Guayanca, y mi persona, quien lidera este comité. Bueno, mil gracias, gracias mil. No, en realidad siempre es un gusto compartir y un honor compartir temas, ¿no? Contigo. Y bueno, llegó el momento. Muchas gracias, Efraín. Llegó el momento y esperaba justamente la música del lanzamiento del concurso de planes de negocio. Lo que sucede es que nosotros estábamos organizando este taller y por eso es que cuenta con más tiempo presencial, pero por un tema que realmente todos estamos pasando por seguridad y por este tema del estado de emergencia es que hemos considerado hacerlo virtual. El lanzamiento del concurso de planes de negocio
va justamente relacionado con una convocatoria que es justamente el día de hoy estamos convocando. Se abre esta convocatoria al concurso de planes de negocio hoy 28 de octubre. Iniciamos las inscripciones a partir de mañana, 29 de octubre, y la fecha límite será el 5 de diciembre. Este concurso va a tener su reconocimiento y premiación justo en el día central de cierre de las actividades de WIA. Es el día de clausura central en donde vamos a tener la premiación de las concursantes que puedan presentarse en ese proceso de evaluación. Va dirigido a todos los participantes del taller, a todas las participantes que ya han escuchado ustedes temas, algunos TIC que son claves, afiliadas y público en general. Las bases se van a entregar el día de mañana por escrito, ¿de acuerdo? Se le va a enviar virtual, se van a publicar en las redes sociales. Los entregables van a ser el plan de negocio y el pitch que justamente acaba de explicar el doctor Efraín Vilca. Premios, en realidad, si bien es cierto, tenemos un reconocimiento, visibilidad, mentoría, capacitación, difusión, nos surgen justamente sorpresas por el interés que se presentan estos tipos de concursos y entonces lamentablemente está Vicky, pero está con problemas de garganta. La tenía acá, es la ganadora del concurso Ideas de Innovación, quien ella también tenía las expectativas de estos premios, pero le surgió justamente uno, como quien dice, el gordo mayor, que fue justo una especialidad, un curso de especialidad en India con beca integral, con todo pagado. Bueno, hasta ahora realmente ella puede evidenciar todo lo que le está sirviendo hasta el momento y cómo va creciendo su negocio bajo ese enfoque de idea innovadora. Por ello es que sabemos que estos planes de negocio de impacto va a tener de pronto hasta un resultado superior a lo que nosotros ya lo teníamos. El techo es alto, sabemos, pero creo que con nuestra participación y sobre todo entusiasmo, podemos presentar muy buenos planes de negocio. ¿Qué recursos van a tener? ¿No? Hay una ficha modelo del plan de negocio que lo vamos a proporcionar, una plantilla que prácticamente está en función de los datos generales, razón social, nombre, datos que van a estar ahí para que ustedes lo puedan completar. Una guía rápida de pitch estratégico, aunque ya el doctor Efraín nos ha comentado algo, pero van a tener esa guía. Y los indicadores de impacto alineados a los ODS, que también se han hablado, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué impacto tienen con su negocio o plan de negocio que desean incursionar. Ese es el lanzamiento el día de hoy. El día de mañana formalmente estamos publicando ya en las redes el concurso de planes de negocio. Muy agradecida a todos ustedes. Realmente el, el hecho de acompañarnos en este espacio de intercambio y sobre todo de solidaridad en el sentido de siempre estar presentes, ¿no?, en las actividades que tenemos con Women in Accounting. Muchas gracias y ya sabemos que si alguno desea afiliarse, tienen ahí los datos para que puedan participar. Ahí tienen el QR. Tenemos a Silvana Pacheco, Rocío Barzola y Daisy Tariona, quienes están encargadas de contactarse con ustedes en caso se desean afiliar, para los no afiliados. Bueno, hay muchos beneficios, obviamente. Muchas gracias por su participación y nos vemos hasta muy pronto. Gracias.